Bueno, vamos a dar comienzo mientras pues más personas se van conectando. Entonces, iniciamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Plata, coach nutricional, y en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo alimentarse durante y después de COVID positivo para fortalecerse y también la importancia del ejercicio antes de llegar a tener COVID positivo, después, todo eso lo vamos a hablar ahora. Entonces, primero, pues es muy importante entender a qué nos estamos enfrentando con este virus, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el sistema? ¿Por qué es tan alarmante la sintomatología? Y lo que pasa es que lo que ocurre cuando una persona es contagiada con COVID, empieza a tener una inflamación exacerbada. El sistema inmune, siempre que intenta defenderse, inflama para no dejar pasar el agente desconocido, y en este caso inflama la vía respiratoria. Entonces, cuando la vía respiratoria se empieza a inflamar, no hay un adecuado intercambio de gases, y eso es lo que va generando que la persona se vaya asfixiando. Entonces, ¿qué es importante? Porque a unas personas les da muy fuerte, porque a otras personas no. Depende mucho de cómo está esa capacidad pulmonar, porque resulta que si obviamente yo empiezo a tener esa inflamación, pero yo soy una persona que regularmente entrena y utilizo una buena porción de mi pulmón, pues aunque haya una inflamación, hay más espacio para que haya ese intercambio de gases. Pero si soy una persona pues muy sedentaria, que si salgo a trotar, no sé, media hora y eso me deja 10 minutos intentando recuperarme, pues imagínense, si tuviese una deuda de oxígeno como la que genera el COVID, pues me estaría dando muy fuerte. Dicen que la deuda de oxígeno que genera un COVID no muy grave, pero fuerte, es como si salieras a trotar media hora más o menos. Entonces, esa deuda de oxígeno se sostiene, ¿no? Entonces, para eso es importante uno ya estar preparado con una buena capacidad pulmonar. También es importante la forma en la que nos estamos alimentando, porque si tenemos una alimentación que ya es inflamatoria per se, y hoy en día la mayoría de enfermedades están mediadas por inflamación. El cáncer es una inflamación crónica, la obesidad es una inflamación crónica, las enfermedades neuronales están mediadas por inflamación. Entonces, casi todo lo que está, la hipertensión también es agua retenida, que termina, sí, la inflamación es agua retenida. Todo eso va, es decir, el tipo de vida que se está llevando actualmente es muy inflamatoria, y eso es lo que nos está haciendo enfermar. Por eso, si yo ya llevo un estilo de vida inflamatorio y me voy a inflamar más por lo que está pasando con el COVID, pues mi situación va a ser grave. ¿Cómo podemos evitar llegar así inflamados o en un estado de salud inflamatorio? A través de la alimentación y a través del ejercicio es muy buena estrategia. ¿Qué es prioritario cuando ya bueno, antes de COVID, digamos, qué es importante para uno tener una alimentación no inflamatoria o lo menos inflamatorio posible? No consumir alimentos ultraprocesados es importante, y consumir muchas frutas y verduras, porque desinflamar está mediado por un aporte pues, de omega 3, ¿no? Que es un ácido graso esencial que ayuda a desinflamar, pero también tenemos que tener coenzimas y cofactores, que son vitaminas y minerales, que ayudan a que todos los procesos metabólicos ocurran. Entonces, si yo soy una persona que siempre como comida chatarra, esos aditivos de la comida chatarra son súper inflamatorios. ¿Por qué son tan inflamatorios? Porque son moléculas que se hacen en un laboratorio diseñados para, no sé, que sepa delicioso, que muerdes una papa de McDonald's y te quieres comer todas las papas de la cajita de McDonald's. Todo eso tiene unos aditivos que están diseñados para eso. Entonces, esas moléculas diseñadas en laboratorio, mi cuerpo no las reconoce, o sea, son agentes extraños, y siempre que entra un agente extraño, el cuerpo una de las primeras reacciones es inflamar, como formar una capa de agua para no dejar pasar al agente extraño. Entonces, claro, si constantemente esa es mi alimentación, pues yo ya estoy inflamado crónico. Entonces, empezar como a sacar eso de la alimentación, que tener un buen consumo de omega 3, de frutas y verduras. El omega 3 está en los pescados como sardinas, salmón, atún.
Y consumir semillas de chía todos los días es súper importante. O sea, tenemos que acostumbrarnos a incluir las semillas de chía todos los días en un batido verde o en el cereal que nos comemos. O sea, siempre incluir semillas de chía, ¿sí? Porque son una buena fuente de omega 3 y nos va a ayudar a que cuando necesitamos desinflamar, pues tengamos con qué. Porque también eso le pasa a muchas personas. Si no hay un buen aporte de omega 3 en la alimentación, pues si yo necesito desinflamar y no hay con qué, pues nada. Inflamación, que eso es lo que les pasa en el momento de COVID, a los que se ponen graves. Empiezan a inflamar, siempre que uno empieza a inflamar, el cuerpo empieza su mecanismo antiinflamatorio. Pero si, y ese mecanismo antiinflamatorio requiere omega 3, pero si no hay suficiente, entonces inflamo y este nunca alcanza a compensarlo y entonces son los síntomas graves. Bueno, ya una vez, entonces la persona no, sí, COVID, ¿qué tiene? Por favor, pongan en silencio el micrófono. La persona es COVID positivo, entonces, ¿qué es muy importante que tenga en la alimentación? Muy importante, las proteínas. Porque cuando uno está en un estrés metabólico alto, el cuerpo tiene un gran consumo de aminoácidos. Cuando uno está en un estrés metabólico alto, el sustrato, es decir, de donde uno saca la energía, ya no es principalmente de la reserva grasa, sino el cuerpo hace, o de la glucosa circulante, sino que el cuerpo hace gluconeogénesis, es decir, forma glucosa a partir de otros sustratos que son los aminoácidos. Entonces, si yo no estoy aportando suficiente proteína en la alimentación, pues mi cuerpo va a empezar a coger proteínas del músculo. Y ahí es cuando empezamos a ver que la persona empieza a tener fatiga crónica a partir del virus, porque hay un gran desgaste proteico. Además, muchas personas dicen, no, bajé un montón de kilos con el COVID. Es cierto que bajan un montón, pero gran parte de lo que están perdiendo es masa muscular. Y siempre tenemos que cuidar nuestra masa muscular. Es muy importante dar un buen aporte. Entonces, es muy importante que en desayuno, almuerzo, cena haya una fuente de proteína, ya así sean omnívoros o vegetarianos, siempre tener claras las opciones en los vegetarianos, cuáles son esas opciones de proteína, ¿no? Entonces, tofu, por ejemplo, al desayuno, pues que combine tofu o mantequilla de maní o frutos secos. Y las personas omnívoras, pues huevo, pescado, pollo. Lo ideal es no consumir carnes rojas y cerdo. Ahora más adelante voy a explicar por qué. Pero muy importante siempre estar consumiendo proteína. Si consumen granos como fuente de proteína, siempre combinar los frijol con arroz o lentejas con arroz. O sea, combinar los granos con un cereal para que de verdad sean una fuente de proteína, porque los granos tienen casi todos los aminoácidos, pero les falta bastante metionina. Y los cereales como arroz, avena, maíz, quinoa, ellos tienen bastante metionina. Entonces se complementan y entonces es una buena fuente de proteína. Las personas, mi recomendación es, si una persona es COVID positivo y está bastante enferma, tomar también suplemento de proteína. Porque a veces también les pasa que, bueno, o no tienen muchas ganas de comer porque perdieron el olfato o no pueden tragar bien. Entonces, en esos casos, comprar un batido de proteína es una buena opción. Y también, por ejemplo, si son veganos, yo recomiendo que en caso de enfermedad, aportar bien la proteína requiere tener un suplemento. Es mi recomendación. Frutas y verduras, súper importante porque entonces, ¿qué pasa? Muchos de los medicamentos que les dan para COVID los estreñen. Entonces, las personas esos días empiezan a no poder evacuar bien y eso también intoxica. Entonces es importante tener un muy buen aporte de fibra para que puedan ir al baño. La fibra, frutas y verduras son los estrella en aportar fibra sin aportar muchas calorías. Y también es muy importante el complejo B, porque el complejo B, es decir, vitamina B1, B2, B3, B6, B9, y todas las del complejo B, participan en el ciclo de Krebs para producir energía. Esos días la gente normalmente se siente como que está muy bajita de energía. Hay que suplementar. O sea, mi recomendación es coman frutas, verduras para aportar vitaminas, pero si pueden, también tomen esos días un suplemento de complejo B, porque eso va a ayudar a que estén logrando producir más energía.
Eso como estrategia, digamos. Y luego el omega 3, que como les decía, es un ácido graso esencial. Esencial quiere decir que yo lo tengo que dar con la alimentación porque mi cuerpo no lo puede producir. Entonces es muy importante poder aportar ese omega 3 a través de los alimentos. Pescados, eh, como trucha, salmón, sardinas, eh, ¿cómo se llama? Atún. Ellos tienen omega 3 y las semillas de chía. Las semillas de linaza también tienen, pero también tienen un buen contenido de omega 6, que eso es el que inflama. Entonces, es mejor consumir omega 3. Perdón, semillas de chía. Listo, esos son alimentos súper importantes. Los carbohidratos también hay que comerlos, obviamente, pero no son lo más importante en ese momento. Sí hay que consumirlos a los que lo consumen, pero darle mucha prioridad a que de verdad estemos dándole suficiente aporte proteico a las personas. ¿Y qué alimentos debemos evitar? Entonces, es muy importante que a una persona que esté COVID positivo no se le dé nada de lácteos, porque los lácteos son altamente inflamatorios y justamente en ese momento lo que estamos intentando evitar es que la persona inflame más. Entonces, y la gente muchas veces yo les digo nada de lácteos y dicen, ah, no, pero yo no tomo leche. Pero lácteos incluye el queso, la leche, el yogur, sin nada de eso, darle a la persona mientras está en el cuadro de COVID. Alimentos ultraprocesados, como los de la imagen, y cualquier alimento de paquete, nada de eso aportar en esos días porque, como les explicaba antes, pues tienen unos aditivos que van a inflamar más a la persona, entonces eso empeora la condición. Y alimentos de difícil digestión como carne roja o cerdo, embutidos, porque esos alimentos son pesados para digerirlos, son demorados. Entonces, en este momento, cuando uno está con COVID, lo que necesita es que el sistema no esté ocupado haciendo la digestión pesada de una carne, sino que él tenga todas sus enzimas, la mayor cantidad que pueda, disponibles para su recuperación. Entonces, si yo lo estoy poniendo a procesar una carne que además no tiene fibra, porque las proteínas animales no contienen fibra, pues esa persona ya está estreñida, gastando un montón de enzimas en la digestión, con un montón de desechos nitrogenados, que son también toxinas, y eso va a hacer que él no puede hacer bien su trabajo de recuperación. Tenemos que ayudar a favorecer que la alimentación sea lo más suave, pero con un buen aporte, porque en ese momento, si la persona no puede reparar bien, ese pulmón no puede mejorarse pronto, ahí vienen los cuadros agravantes, ¿no? Porque nosotros, recordemos, somos sistemas, entonces uno depende del otro, depende del otro, depende del otro. Entonces, ¿qué empieza a pasar si nada que oxigeno bien y no me recupero rápido? Claro, empieza a sufrir el cerebro porque no está recibiendo suficiente oxígeno. Entonces vemos que pues muchas personas desvarían y tienen problemas de memoria, ¿no? A partir de estar con COVID. Si el pulmón no está trabajando bien, el riñón sufre porque pulmón y riñón se regulan juntos. Entonces, claro, este pulmón está trabajando mal, este riñón está trabajando mal. Que es muy importante esos días no consumir alto en sodio, o sea, sal. Bajarle a la sal, no sin sal, pero no con mucha sal, porque la sal retiene agua en el cuerpo. Sí, la sal tiene sodio, el sodio retiene agua en el cuerpo. Y como esa persona ya su riñón no está funcionando muy bien, no está funcionando al 100%, entonces vamos a hacerle más daño al riñón. Entonces hay que cuidarle, hay que tener cuidado con eso. El corazón también empieza a sufrir, porque entonces, claro, como no está llegando, la sangre es la que transporta el oxígeno. Como no está llegando suficiente oxígeno a todo el cuerpo, entonces, ¿qué pasa? Que el corazón tiene que bombear más duro, más rápido, para que llegue más oxígeno a las demás partes del cuerpo. Entonces, claro, esa persona empieza a tener hipertensión porque un montón de sangre corriendo a ver si logra oxigenar a la persona. Entonces, para evitar todo ese cuadro sistémico de deterioro, es muy importante que nosotros estemos ayudando a que ese pulmón tenga el tiempo y el espacio para empezar a desinflamar y a recuperarse, porque así es el cuadro de COVID, él empieza a generar una inflamación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ayudar a no empeorarlo. Entonces,
¿cómo vamos a organizarle el menú a una persona que está COVID positivo? Muy importante, ojalá levantar a la persona y darle un batido verde al empezar el día. ¿Por qué? Porque aporta vitaminas, minerales, es antioxidante. En ese momento, cuando la persona está en un cuadro de estrés alto, como es estar con COVID, pues empieza a producir, o sea, hay una oxidación muy rápida. Entonces, necesitamos dar antioxidantes para que equilibren esos radicales libres que se van formando. Entonces, un batido verde es una estrategia buenísima para empezar el día con eso. Ese batido verde, para que tome nota, lo ideal es agregar, a los batidos verdes no le pongan frutas. La fruta siempre se debe comer en pieza entera, no agregar trozos de fruta porque la fructosa es un buen aliado en la alimentación, pero cuando lo toman en jugo tiene otro comportamiento muy parecido a la glucosa. Entonces, lo ideal siempre es la fruta en pieza entera. Por eso a los diabéticos le dicen, usted puede comer fruta, pero no debe tomar jugos de fruta, porque ahí cambia el metabolismo, ¿no? Entonces, el batido verde tiene que ser de vegetales. ¿Qué le pueden poner para una persona? 2 ramas de apio, si queda muy espeso, porque la rama es muy grande, pues una rama de apio, unas 4 hojas de espinaca, el zumo de un limón, que eso pues el zumo de un limón no es mucha fructosa, y semillas de chía. Como las semillas de chía si las echaron secas, lo ideal es dejarlas hidratar, entonces licúan eso y esperan unos 5 minutos o 10 minutos, 5, 10 minutos, lo mezclan y se lo toman, ¿sí? Si las semillas ya las tienen antes hidratadas, pues mejor. Las semillas de chía las pueden dejar en la nevera como hasta, se conservan como 4 días, entonces pueden dejar hidratado un poco así en un vasito y ya usan así con la babita que eso genera, eso se usa con la babita, ¿sí? Y licúan eso, apio, hojas de espinaca, el zumo de un limón y semillas de chía. Eso es para empezar el día. Luego le vamos a dar el desayuno. Entonces el desayuno debe tener un carbohidrato como una tostada de pan sin gluten. Es importante esos días, si puede ser, no darle gluten a la persona porque el gluten es una proteína muy resistente que también genera inflamación. Entonces, pero ¿qué alimentos tienen gluten? El trigo, todo lo que diga harina o harina integral, pero no diga integral de qué, esa es de trigo. Entonces, harina de trigo tiene gluten. La cebada tiene gluten. Entonces, pues, las cervezas, por ejemplo, no son recomendables por eso, ¿no? Porque aparte de tener alcohol y bueno, todo eso, tiene gluten y eso inflama. Por eso la gente que toma cerveza tiene como una barriguita cervecera por la inflamación en el colon. Bueno, entonces el trigo, la cebada y el centeno, que a veces la gente piensa, no, me compré un pan más saludable y me lo compré de centeno. El centeno es un sucedáneo del trigo, entonces lo ideal es un pan sin gluten de arroz, de avena, de maíz, ya hay muchos panes sin gluten. O si lo compran de trigo, que sea pan de masa madre, que ya también eso en muchas panaderías, tiendas, o sea, ya está, es muy fácil conseguirlo. La ventaja que tiene la masa madre es que aunque lo hagan con trigo, esas bacterias han estado fermentando más días y ellas hacen como una predigestión y entonces ya no lo inflaman, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si vamos en el carbohidrato, que puede ser el pan sin gluten, o una arepa. Nosotros tenemos un alimento estrella en nuestra gastronomía que es la arepa, no tiene gluten, es deliciosa, entonces una arepita. Una opción proteica, entonces tofu, huevos, no usen embutidos esos días. Mi recomendación es eso, como tofu, huevos, o mantequilla de maní. Listo. Y una bebida caliente. No sé, la bebida caliente, aromática, té, café, si les gusta. No vayan a ponerle lácteos, eso es importante y ya está. Media mañana, fruta. Es muy importante ahí darle una buena porción de fruta a la persona, la que más le guste. Todas las frutas son buenas y perfectas. Si consumen banano, pues que sea uno al día máximo, porque, pues, o sea, solo uno al día, perdón, porque el banano suele dar estreñimiento. Entonces, como en estos días queremos es estimularle que vaya al baño, pues un solo banano, el de la merienda a la mañana, por ejemplo, si es que le gusta el banano. De las demás, pues la que quiera, la que le guste, está muy bien. El almuerzo, entonces debe contener proteína, pescado, pollo, granos, tofu, setas, champiñones,
Cuando digo granos, recordemos lentejas, arveja, frijol, garbanzo, y en cantidad suficiente. Y un carbohidrato, que el carbohidrato sería arroz, papa maduro, yuca, quinoa, y ensalada. Caliente o fría, vegetales calientes o fríos, como quieran, es muy importante. Siempre lo más grande del plato tiene que ser las verduras. Entonces, nosotros en Colombia tenemos un mal hábito que la ensalada es 2 tomates, 2 rodajas de tomate decorando. No, eso no es fibra suficiente. Nosotros somos dependientes de fibra y necesitamos en ese momento más que nunca estar aportando una buena cantidad de fibra, porque eso alimenta también la microbiota intestinal, son las bacterias que tenemos en el intestino que elevan el sistema inmune. Entonces, si uno tiene una microbiota mala, pues el sistema inmune también está deprimido, o sea, reducido. Listo. Y una bebida, ojalá no les den jugos de fruta, sino, pues no sé, agua o aromática. Bueno, ahí ya al gusto de cada cual. Pero si le apetece el jugo, pues bueno. Merienda de la tarde, otra vez fruta. Las 11 de la tarde fruta. Y en la cena, bueno, si les dan batidos de proteína, como que no, hay que darle un suplemento más porque esta persona le dio muy duro, o es vegetariana o vegana, o está súper inapetente y hay que darle un batido, se lo pueden dar ahí en la merienda de la tarde. Es un buen momento para dar ese batido de proteína. Y la cena, pues otra vez tenemos que aportar la proteína y tenemos que aportar verduras, frías o calientes como les guste. Si no quieren carbohidrato en la cena, no es importante. Pero sí es muy importante proteína y verdura, que no que la persona no diga, no, deme solo una arepita y ya. No, pues imagínate, necesitamos estarle dando proteína a esa persona. Entonces, una proteína de fácil digestión, pescadito, pollo, tofu, huevos, alguna proteína así. No van a repetir huevos por la mañana y por la tarde, por la noche, sino máximo 2 huevos al día. Y ya, o cremitas de verduras. Cuando digo crema, lo ideal es como mucha verdura y poca agua a la hora de triturar para que quede cremoso, ¿sí? No ponerle harinas espesantes y papas y nada de eso, sino mucha verdura. Si uno alimenta a la persona así, está dándole todo lo que necesita para recuperarse. Luego hay una bebida que les recomiendo que les den media hora antes de acostarse, que va a estimular también que vayan bien al baño. Y eso les sirve no solo para COVID. En la vida en general, si cogen esa bebida de hábito, van a tener una muy buena salud intestinal. Entonces, es un licuado de ajonjolí y chía. Y aquí volvemos, ¿no?, a aportar la chía, que es tan importante. Para que tomen nota, los ingredientes son ajonjolí tostado, eso lo venden así ya tostado, y semillas de chía. En un vaso de agua tibia, licúan una cucharada de ajonjolí tostado y una cucharada de semillas de chía. Previamente hidratadas ya están esas semillas de chía. Licúan muy bien y se toman eso media hora antes de acostarse. Si sienten como que no fui tan bien, 2 de ajonjolí, ¿sí? Le suben a la de ajonjolí y eso se lo toman media hora antes de acostarse. Y ya, así es como tenemos que organizar el día de una persona que esté con COVID para ayudarlo a restaurar. Es muy importante, o sea, sigo haciendo hincapié, muy importante el aporte proteico, no solo para no depletar la masa muscular de la persona, sino porque el sistema inmune está mediado por proteínas. Entonces, claro, ¿qué es lo que le empieza a pasar a la gente y por qué empiezan a empeorar? Porque tienen su sistema inmune ahí, ¿no? Y empiezan a gastarse la masa muscular y empieza a bajar como el nivel de proteína en la persona, pues ese sistema inmune tiene menos con qué trabajar. Pero si le damos bien la fuente proteica, pues entró con qué trabajar y empezamos a resolver, ¿vale? Entonces, para que eso quede así organizado. Siguiente. Listo, entonces ahí les dejo mis datos y ahora vamos a empezar a hablar. Si tienen preguntas, guárdenlas para el final para que no interrumpamos. Ahora vamos a hablar de una parte que es súper importante, que es el entrenamiento, porque es ideal que ya vayamos entrenados desde antes. Ahora nos van a explicar todo esto, pero también las personas después de COVID quedan muy débiles. Hay una fatiga crónica y como hubo ese desgaste, ¿no?, de la masa muscular, entonces las personas quedan pues sin tono muscular. Entonces hay que recuperarlo y eso se recupera, sí, consumiendo una buena fuente de proteína, una buena cantidad, pero el ejercicio es fundamental. Si no hay ejercicio ahí en la ecuación, esa persona va a estar postrada mucho tiempo.
Mi nombre es Alejandro Celi, yo soy profesional en ciencias del deporte y la educación física. Hacemos parte de un equipo, una empresa que se llama Health and Fitness Company. Les voy a hablar de algo muy importante y es la actividad física después, durante el COVID y después del COVID. Como lo decía Sandra, en este proceso hay pérdida de masa muscular, pérdida de capacidad física, y se presentan una serie de problemas o de inconvenientes de salud que toca tratar de forma progresiva. El alimento y la actividad física como aliados para aliviar los síntomas. Es muy bien cierto que la actividad física nos ayuda, ¿no? Nos proporciona cierta capacidad que mejora pues nuestro sistema inmunológico. De esta forma, pues nosotros lo que tenemos que pensar es que durante el COVID estamos débiles, no tenemos como esas ganas de hacer ejercicio, de movernos, por el mismo, hay personas que les puede generar molestias musculares, articulares, dolor de cabeza, por el mismo hecho de tener esta inflamación y este malestar. Y es importante pues que durante los primeros días de esta enfermedad del COVID, tratemos de usar nuestra energía o nuestro metabolismo para tratar de contrarrestar esta enfermedad. Los enemigos más comunes del sistema inmunológico son la mala alimentación, una alimentación desequilibrada, el consumo de tabaco o cigarrillo, la cafeína, la contaminación ambiental, pero hay dos cosas muy importantes que me gustaría pues hacer como más énfasis, y es el tema del estrés y el sedentarismo. ¿Qué es el estrés? El estrés es una sensación, es algo externo que nos genera inconvenientes de salud, que nos hacen sentir sensaciones de tristeza, de angustia. ¿Y qué pasa con estas sensaciones? Contaminan nuestro cuerpo porque liberan ciertas hormonas que hacen que nuestro cuerpo se sienta cargado, se sienta cansado, se sienta con dolor de cabeza, dolor de estómago y diferentes enfermedades asociadas a esto. Y está el sedentarismo, que el sedentarismo básicamente es no realizar ninguna actividad física y permanecer mucho tiempo en quietud. El sedentarismo también lo asociamos, por ejemplo, en esta temporada con el teletrabajo, que duramos largas jornadas de tiempo sentados. Por ejemplo, hay personas que trabajan más de 12 horas, y uno les pregunta, ¿qué hora arrancaste tu actividad? No, yo arranqué mi actividad a las 7 de la mañana y estoy terminando a las 11 de la noche. Y uno dice, son demasiadas horas. Y les pregunta a uno, ¿hiciste algo de ejercicio, algo de actividad, una pausa activa? No, no queda tiempo ni de comer bien, o sea, ni de alimentarse bien, y no queda tiempo ni de hacer estiramiento ni pausas activas. Eso ya es un nivel de sedentarismo pues extremo, porque el cuerpo necesita de ciertas actividades, necesita de moverse, necesita de aumentar un poco el metabolismo, y pues también el tema del el consumo de calorías. Empieza el metabolismo a desacelerarse y empezamos a tener problemas con el tema de la digestión y bueno, y todas las enfermedades asociadas al tema del sedentarismo. La actividad física post-COVID. Cuando tenemos COVID, no hacemos actividad física porque sentimos demasiada carga, primero emocional y física, porque estamos cansados, agotados, no queremos hacer absolutamente nada. Estos pasados los primeros 10 días, hay personas que les duele demasiado el cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, a mí ya me dio COVID, y la primera semana fue terrible porque no quería moverme, me dolían mucho las extremidades, articulaciones, no podía respirar bien. Y eso pues yo soy deportista, fui deportista de alto rendimiento, entonces siempre causó estragos este COVID, pero gracias a la alimentación y a la actividad física que hice antes de que me diera esto, me ayudó muchísimo a avanzar.
En cuanto a la actividad física post-COVID, que es después de más o menos los 10 días de que tenemos esta enfermedad, este COVID, hay diversos estudios que dicen que puede provocar en pacientes síntomas que se prolongan por un periodo de tiempo, incluso puede dejar secuelas. En mi caso, me intentó dejar un problema pulmonar de respiración y me tocaba usar inhaladores por un tiempo. Yo duré más o menos 9 a 10 meses usando inhaladores. Aún así, yo seguía haciendo ejercicio y seguía alimentándome bien. Este COVID afecta distintas partes del organismo. Hay personas que les afecta las articulaciones, deja fiebre reumática, reumatismo, deja dolores musculares intensos, dolor de cabeza, fatiga crónica, o hay un síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, que es el que está dejando después del COVID. ¿Qué es esto? Básicamente sentirse cansado todo el tiempo, no tener energía, levantarse cansado, emocionalmente abatido, no tiene ganas de comer, tiene una inapetencia grandísima, y esto lo que ocasiona es que hay falta pues de energía por el consumo. Lógicamente hace falta el consumo de alimentos, no se alimenta bien, por ende pues pierde como tal la energía para poder desempeñar todas las actividades diarias. Este síndrome de fatiga crónica no se queda como tal en el cuerpo, con el tiempo va desapareciendo, pero tenemos que poner nuestro granito de arena, y es que después del 10º día de COVID debemos entrar en un programa progresivo de actividad física. ¿Qué es actividad física? Es toda actividad que te genere un gasto calórico, ¿sí? Caminar, barrer, toda la actividad física es todo el movimiento que tú puedas hacer que te genere un gasto físico. Ya a diferencia con el deporte, que ya es una actividad deportiva que tú puedas hacer, o ejercicios, que es diferente, que es, por ejemplo, clases dirigidas. Puedes ir a tomar una clase de, por ejemplo, puedes hacer bicicleta, ¿cierto? Acá hay unas recomendaciones de las actividades que puedes realizar después del COVID. Por ejemplo, después de los primeros 10 días, ¿qué puedes realizar? Entonces, debes hacer una actividad progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que si vas a hacer, por ejemplo, bicicleta, vas a salir el sábado a hacer bicicleta, no vas a empezar a hacer 200 kilómetros en el primer día, porque pues no tienes la capacidad pulmonar, estás desacondicionado, no tienes la energía suficiente para poder hacer ese kilometraje, y lo otro es que te vas a desgastar. ¿Por qué? Porque has perdido masa muscular, has perdido condición física, y la capacidad física baja totalmente. Todas las capacidades bajan o se pierden si tú no haces ejercicio. Pasada una semana se van perdiendo, por ejemplo, la resistencia se va perdiendo. Si no, digamos, yo hago ejercicio hoy, dentro de 8 días vuelvo a hacer ejercicio, la resistencia no se va a mantener o no va a prolongarse. Las recomendaciones: pilates mat, por ejemplo, pilates de colchoneta, de piso, puedes hacer bicicleta y puedes hacer yoga. Ejercicios de respiración, de control postural, ¿sí? Importante, y siempre le recomiendo a las personas, hay que hacer actividades que le proporcionen una mejoría en la calidad de vida, ¿sí? Pero tienen que ser progresivas. Yo los primeros 10 días no me voy a aventurar a hacer, por ejemplo, CrossFit, porque sé que es un desgaste energético impresionante, y vengo de un COVID que ha bajado todo mi sistema inmune, y lo que tengo que hacer es subir mi sistema inmune con actividad física. Pasado el mes de tener COVID, lo recomendado es hacer, por ejemplo, progresivo. Ya puedes, si en los primeros 10 días, 20 días, estabas haciendo 20 kilómetros, 30 kilómetros, si venías
adaptado, por ejemplo, si eras un deportista que regularmente hacías 3 veces a la semana 50 kilómetros, puedes empezar por 30 kilómetros, 40 kilómetros la primera semana, esos primeros 10 días o primeros 14 o primeros 20 días, puedes hacer un recorrido corto en tu casa. Hay personas que tienen bicicleta de rodillos, lo pueden hacer tratando de activar su metabolismo. Ya pasado el mes, ya puedes hacer una bicicleta, un recorrido un poco más largo, lógicamente, acompañado de una muy buena alimentación. Si no nos alimentamos bien, estas actividades deportivas o de ejercicio o de actividad física, lo que van a hacer es disminuir nuestras capacidades y bajar el sistema inmunológico. Y lo que comentaba Sandra, hay que, aparte de la alimentación, hay que suplementarnos, hay que tomar unas vitaminas que nos proporcionen un poco más de activación y aparte la alimentación para que el sistema inmunológico pueda activarse mucho mejor. El entrenamiento funcional es una buena alternativa siempre y cuando la persona no haga ejercicios de alto impacto. Un ejemplo, una sentadilla con salto. Pasado el mes de COVID, no podemos agredir de forma fuerte al cuerpo porque primero se pierde masa muscular y masa ósea y lo que no queremos es caer en más lesiones y la idea es poder pasar adelante esta etapa de enfermedad y volverla una etapa ya de más productiva para el organismo, para que pueda asimilar todos los alimentos y pueda sentirse más nutrido, mejor de energía y con mejor bienestar. El Pilates Reformer es otra opción que pueden hacer. El Pilates de camilla es un Pilates básicamente que es dirigido por un profesional certificado. Este lo pueden hacer de forma regular, este lo pueden repetir hasta todos los días, siempre y cuando la alimentación, cabe la anotación, la alimentación sea la adecuada. Yo no puedo realizar una actividad física si antes yo no me he suplementado o he comido con regularidad. Hay personas que llegan, por ejemplo, a nuestros centros y dicen, no, es que llegan a clase de 5 de la tarde, por ejemplo, y dicen, no, es que yo no he almorzado. Y uno les dice, no, disculpa, pero para hacer la clase, para poder entrenar, necesitas alimentarte bien. Y pues son las 5 de la tarde, no has almorzado, lo recomendado es no realizar actividad física, ¿sí? O hacen la actividad, entrenan, ya sea bicicleta funcional o pilates, y lo que hacen es irse a la casa, demoran 2, 3 horas y reciben su primer alimento. Resulta que caemos en un déficit calórico y después de cada actividad física el cuerpo necesita recuperar, ¿cierto? En este caso afectamos la masa muscular también, necesita recuperarse y necesitan tomar un suplemento o una comida después pues de su actividad física. Les voy a mostrar acá un collage de todas las personas que hacen ejercicio con nosotros online. Tenemos nuestro centro también. Todas estas personas las hemos tenido desde el año pasado. Algunas de ellas ya han tenido COVID, han estado un poco mal de salud, pero gracias pues al tema del ejercicio, de mantenerse ocupados, dinámicos, con algunas recomendaciones que nosotros les hemos proporcionado con el tema de la alimentación, han podido sacar adelante pues su salud, han estado mucho mejor motivados, a pesar del encierro y del trabajo arduo que les ha tocado, pero han podido manejar, ya llevamos año y medio, han podido manejar pues la carga emocional a través de la actividad física. Pilates Online, pues es un programa de actividad física, como lo dice online, en línea, y es muy chévere porque la persona, el preparador, el profesional siempre te va a dirigir las clases, siempre va a estar al punto de corrección, de motivación, de entrega, de mejoría continua con la persona para que
no caiga, por ejemplo, en el tema emocional, que es algo que también baja el sistema inmunológico súper fuerte. Y lo que hacemos es básicamente motivar a las personas. BodyFit también está en forma presencial con nuestros centros de entrenamiento y de actividad física, de ejercicio, siempre dirigido por profesionales. Y muchas gracias por haber asistido. Si tienen preguntas, por favor, pues ese es el momento para que nos puedan compartir. Pueden volver a ver el contenido que subimos pues desde el inicio. Y pueden buscarnos también en redes sociales, en Instagram, en Facebook. En Facebook estamos como BodyFit Pilates Studio. La página web es www.healthfitnesscolombia.com. En el póster que hicimos está la página donde ustedes se registraron. Ahí en la parte de abajo tenemos todas las publicaciones que nosotros hacemos acerca de estilos de vida saludable, nutrición, ejercicio post-COVID y una serie de publicaciones que hacemos sobre actividad física y que mejoran la calidad de vida. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y a mí me pueden contactar a través de Instagram. Yo les estoy copiando ahí en el chat. Mi Instagram es @sandraplata717 y también les dejo ahí mi número celular. Y muchas gracias a todos por estar acá.